Di conmigo, quiero ser un buen papá. ¿Cuántos quieren ser un buen papá? ¿Sabes qué? La paternidad, hoy leí un chiste en la mañana, ¿quieren que se los cuente? Bueno, como nadie quiso, solo acá, al final me reúno con los de acá, ¿verdad? Pero decía que el Día del Padre es igual que el Día de la Madre, pero se gasta menos. ¿Será verdad? No, dicen las mujeres, ¿verdad? Y sí es cierto, ¿verdad? Se dice ser que el Día del Papá se celebra menos que el Día de la Mamá, pero quiero decirte, papá, que el ser papá es un gran privilegio y un regalo de parte de Dios. Él te dio ese regalo, Él te hizo un papá. Puede ser que no seas el mejor papá, no seas el más extraordinario papá, pero quiero decirte que para tu casa tú eres un gran papá. Como cuando nacen los bebés, ¿verdad? Y las mamás dicen, qué hermoso está mi hijo. Claro, hermana, es su hijo. Es tu hijo, es tu bebé y tú lo vas a ver hermoso. Yo siempre he creído que la hermosura está escondida detrás de los ojos que lo ven. Y yo creo, papá, que tú eres un gran padre. Y hoy vamos a aprender este mensaje de cómo ser un buen papá. Y con ello quiero iniciar con una historia en la Biblia que se encuentra dentro de la palabra de Dios y trata de una familia que no era una familia cualquiera, era una familia que hicieron muchísimas cosas bien, muchísimas cosas mal, pero quiero empezar hablándote del contexto de esta historia, y es que los hermanos de José, hay un personaje en la Biblia que se llama José, y sus hermanos lo vendieron y le trajeron la túnica de colores que su papá le había regalado. La toman, dejan al hermano, lo venden y esa túnica se la entregan al padre llena de sangre y le dicen, papá, tu hijo José ha muerto. El papá, cuando recibe ese mensaje, cuando recibe esa noticia, el papá se pone muy triste y no podía creer que su único hijo, que tenía esa túnica maravillosa llamado José, había muerto. Ahora quiero hablar un poco de la historia, porque ¿cómo es posible que unos hermanos hayan vendido a su propio hermano? Y aquí está el claro ejemplo de que no existen las familias perfectas, de que puede haber muchas cosas incorrectas en las familias, porque aquí hay una historia de una familia que era una familia llamada por Dios, pero en algún momento los hermanos de José se llenaron de envidia porque José había sido elegido para algo grande. Y creo que muchas veces cuando Dios pone un propósito en nuestra vida, la gente a nuestro alrededor no siempre todas o todos entienden lo que Dios está hablando en nuestra vida. Y justamente sucede esto en esta historia, que los hermanos se llenan de envidia. ¿Cómo es posible que unos hijos se atrevan a mentirle a su papá? ¿Cómo es posible que unos hermanos no le digan la verdad a su padre y se encarguen de engañar al hombre? Querido papá, quiero decirte que así como en esta historia, muchas situaciones en nuestra vida son así. Específicamente con los padres, donde no siempre las cosas están en la perfección en la casa. A mí me encantan las redes sociales porque yo siempre he creído que las redes sociales solo son una muestra de lo bueno de nosotros, pero no necesario de lo malo de nosotros. No enseñamos todo lo que sucede para lograr tener una gran familia. No enseñamos todo lo que sucede el día, ¿verdad? Como cuando suben el día del parto y ya está maquillada la mamá. Eso no es la realidad. La realidad es que ella acaba de pasar horas dando a luz, si no es que días dando a luz. Y siempre mostramos las mejores etapas de nuestra vida, pero no mostramos los procesos. Di conmigo, procesos. Pero los procesos tienen un gran propósito en nuestra vida. No nos gustan los procesos, pero los procesos nos enseñan más de lo que imaginamos. No nos gustan los procesos, pero los procesos es donde Dios molda
moldea nuestro corazón y nuestra vida. Es ahí donde Él nos muestra quién es Él y lo que Él puede hacer. Y en este día quiero decirte, papá, que Dios quiere llenarte de fortaleza y de ánimo. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? A través de esta palabra. Amén. Tus hijos todavía viven. Este papá creyó que su hijo había muerto, pero la realidad es que si tú lees la historia, te darás cuenta que el hijo no murió. Porque cuando tu papá te enfocas en Dios, tú te metes con Dios, hay una protección divina alrededor de tu casa. Tú no la puedes ver, pero debes de tener la certeza de que está allí. Y este papá no sabía que José había sido protegido y guardado. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 15, versículo 26 al 28. Dice así: José todavía vive, le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Di conmigo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó: debe de ser verdad, mi hijo José está vivo. Tengo que ir y verlo antes de morir. Hay cosas que tu papá sientes que ya están muertas. Hay cosas, papá, que pueden ser un sueño, puede ser algo que tú anhelabas muchísimo, puede ser incluso algo que te gustaba, algún hobby que te gustaba, algo que tú disfrutabas, o tal vez tú diste algo a Dios y tú sientes que aquello que tú le pediste específicamente a Dios fue como olvidado. Y este papá había pensado que su hijo había muerto, porque hay diferentes ocasiones en nuestra vida, papá, donde sentimos que hay cosas en nuestra vida que han muerto, pero la realidad es que cuando Dios es tu Dios, hay una protección a tu alrededor. Y aquello que pensaste que estaba muerto simplemente te estaba esperando para el mejor tiempo que Dios ya había establecido. Y así estaba sucediendo en esta historia. Llegan y le dicen al papá: no, José está vivo. Y el papá dice que se reanimó y que creyó que su hijo estaba vivo. Quiero decirte que todavía hay esperanza, papá. Todavía hay esperanza. Cuando el padre recibe esta noticia que todavía vive, su corazón, su alma se llenó de esperanza, diciendo: no puedo creer, después de 13 años que yo ya había dado por perdido, por muerto a mi hijo, está vivo. Porque hay ocasiones donde el enemigo nos miente. Y puede ser que tome días, semanas, meses, años. Imagínate 13 años de este papá haber pensado que su hijo estaba muerto. Pero cuando recibe la noticia, dice que su alma se revivió, su espíritu, su vida misma se levantaron. Y quiero decirte, papá, que esta mañana el Espíritu Santo te va a levantar, te va a reanimar, te va a fortalecer, te va a llenar de esperanza para la siguiente temporada. Tus hijos aún viven, papá. Híjole, solo 6 papás aquí que se tomaron su tacita de café en la mañana, que saben que los van a llevar ahorita a desayunar. Espero que los lleven a desayunar, los consientan, mamás, ¿verdad? Para que ellos estén reanimados, que estén contentos. Quiero decirte que tus hijos aún viven. Si tus hijos están en la tierra,
quiero decirte que no importa la circunstancia que haya venido alrededor de tus hijos, si tú eres un hombre de Dios, tú debes de saber justamente como Jacob que su hijo iba a ser protegido y guardado. Incluso cuando él en su mente lo había dado por perdido, Dios estaba obrando. Y hay momentos, papá, donde tú no puedes obrar en la vida de tus hijos, pero Dios sí puede obrar. Cuando tú te haces tantito atrás, Dios entra en acción y trabaja en la vida de tus hijos. Hay situaciones, hay circunstancias donde nosotros sentimos y decimos, es que yo ya no puedo hacer nada. Cuando tú no puedes, Dios sí puede. Y lo único que tienes que hacer, papá, es doblar tus rodillas y clamar a aquel que sí puede y que tiene un plan extraordinario para tus hijos. Si tus hijos hoy no están en la tierra, quiero decirte que están en la eternidad. Ayer mi esposo y yo veíamos una película con nuestros hijos que se llama Milagros del Cielo. ¿La han visto? Y la habíamos visto hace mucho tiempo, pero ayer justamente estamos enseñándoles a nuestros hijos el poder de los milagros de Dios. Porque creo que exponemos a nuestros hijos a todo menos a lo espiritual. Y creo que tenemos que exponer a nuestros hijos a que conozcan al Dios sobrenatural que tenemos. Y estábamos viendo esta película y me encantó porque hay veces, mamá, papá, donde tú sientes que tú ya no puedes, donde tú sientes que tus fuerzas se han agotado, donde tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Hay una escena donde ella dice, es que no sé, ya no tengo fe, ya no puedo creer, ya no quiero hablar con Dios. Y le dice a su esposo, no puedes perder tu fe en medio del problema y en medio de la crisis. Porque hay veces, hay circunstancias donde nosotros sentimos y decimos, híjole, por ejemplo, mis hijos hoy no están aquí, ya no puedo hacer nada. Pues ¿qué crees? Que el nombre de papá no se te quitó cuando tu hijo partió con el Señor. De hecho, te hizo un gran papá porque ella ya llegó a la meta, porque él ya llegó a la meta y hoy están con el Señor. Y ahí enseñaban una escena donde esta pequeña cae en un árbol 10 metros y se golpea la cabeza. Y por muchas horas intentaron sacarla. Y cuando la sacan, esta niña recibe un milagro, no se rompe ningún hueso. Los doctores quedaron sorprendidos y dijeron, es que no nos explicamos cómo sucedió lo que pasó con ella, porque no tiene nada. Y entonces después la niña empieza a mejorar después de tener una obstrucción en sus intestinos y haber parecido como que estaba completamente embarazada. Y cuando la mamá le dice, no puedo creer que estás desinflamada, no puedo creer que ya estás mejor. Y ella le dice, es que él me dijo que iba a estar mejor. Fui al cielo con Dios, le dice la niña. Y cuando yo veía que esta niña entraba al cielo, muestran una imagen. Yo sé que las imágenes se quedan cortas con lo que Dios tiene para nosotros en el cielo, pero quiero decirte que si tus hijos hoy no están aquí, tus hijos están gozando de un mejor lugar. De hecho, es el mejor lugar que te puedas imaginar. Es el lugar de la eternidad, el lugar más precioso. Papá, quiero decirte que no es que perdiste ser papá, sino que hoy eres el segundo papá, porque tu hija, tu hijo ya está en el cielo con Dios. Llegó a la meta. Tú y yo todavía tenemos un poco más de tiempo para lograr hacer muchas cosas. Quiero decirte que si tus hijos están hoy en la tierra, tienen un gran propósito, papá. Tienen un propósito establecido de parte de Dios para sus vidas. Jacob pasó por momentos muy difíciles. Muy difíciles. De hecho, si tú estudias la historia de Jacob, desde que nació fue una lucha, porque dice que eran dos gemelos y se estaban peleando en el vientre de su madre para ver quién iba a nacer primero, porque sabemos y conocemos la importancia de ser el primogénito en la Biblia. Pero su hermano le gana y él nace segundo. Y desde ahí nos presenta a un Jacob que tenía muchas cosas malas, muchas cosas incorrectas, muchas cosas donde en algún momento quería esa primogenitura de su hermano y hace todo lo posible por obtenerla. Engaña a su hermano, engaña a su propio hermano, se hace pasar por su padre
Hace muchísimas cosas incorrectas, pero ¿sabes qué es lo más increíble de esta historia? Que cuando Dios entra a la película, cuando Dios entra a tu historia, Dios transforma lo que tal vez ya no tenía remedio y lo hace una historia extraordinaria. Aquello que tú pensaste que ya no tenía sentido, como lo fue en esta historia. Porque claro que Jacob enfrentó muchos problemas personales, familiares, emocionales, espirituales, pero a pesar de ello fue un gran papá. Fue un gran papá. Fue un padre extraordinario. Y quiero darte varios puntos de cómo podemos ser un gran papá, de cómo tú puedes ser un gran papá y de cómo este hombre fue un gran papá. Y quiero que vayamos al punto número 1. Un buen papá se aferra a Dios. Di conmigo, un buen papá se aferra a Dios. Dice Génesis 48:15. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Fíjate qué interesante las palabras que le dice acá. Lo que le está diciendo es que Dios sea tu pastor toda la vida. Él te quiere cuidar, Él te quiere proteger, Él te quiere animar, Él quiere estar para lo que tú necesites. Papá, Dios es tu pastor. Dios es tu pastor. Él está para cuidarte, Él está para reanimarte, Él está ahí para fortalecerte. Y continúa diciendo la palabra de Dios: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Qué increíble que tengas al mejor pastor, papá. Que tengas al más increíble. Eres todo lo que necesitas. Y me encanta este punto porque es: aférrate a Dios. Quiero que vayamos a Oseas capítulo 12, versículo del 3 al 4. Dice así: ya en el seno materno suplantó a su hermano, y cuando se hizo hombre luchó con Dios. O sea que este hombre le gustaba pelear. ¿Hay papás acá que les gusta pelear? Sí, las mujeres, ¿ven cómo son mujeres? Ni porque es el día del padre, ¿verdad? Este era un hombre que desde que nació luchó, siempre estaba luchando. Y no solamente luchó desde que iba a nacer, sino dice la palabra de Dios, como lo estamos leyendo, que él luchó con Dios. Mira lo que continúa diciendo la palabra de Dios: luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y ahí habló con él. Esta es una historia increíble. Se puede predicar de esta historia, de hecho. Es una historia donde Jacob tiene un encuentro con un ángel y empieza a pelear. Y me encanta porque habla de cómo un papá no se va a dar por vencido. Papá, hay circunstancias en tu vida o hay situaciones que vienen a tu alrededor, a tu familia, donde sientes que van a poder más contigo, porque sientes que la fuerza interna que tú tienes se está acabando. Pero me encanta en esta historia porque muestra cómo Jacob lucha con el ángel, pelea con el ángel y le dice: yo no me voy a ir hasta que me bendigas. Yo creo que es el tiempo que los papás se levanten y se aferren y digan: yo no me voy hasta que bendigas mi casa, hasta que bendigas mi matrimonio, hasta que bendigas mis hijos, hasta que mi economía se levante. Se aferró. No se dio por vencido, se aferró. A pesar de que había hecho muchos errores, se aferró. Papá, no eres perfecto, pero sí tienes algo dentro de ti que Dios puso: es el persistir, el insistir,
el seguir adelante, aunque sean pequeños pasos y sientas que no estás avanzando, y que cuando el enemigo venga a tu oído y te diga, es que no has avanzado nada, eres muy débil, mira lo que hiciste, nadie te quiere, mira todo lo que hiciste en tu pasado, tú le digas, ese es mi pasado, pero desde hoy Dios me ha marcado como un gran papá. Desde hoy me levanto por mi casa, desde hoy hago las cosas diferente. No es demasiado tarde para cambiar, no es demasiado tarde para luchar. De hecho, estás a tiempo, estás justo a tiempo para que Dios haga lo que Él quiere hacer. En medio de las lágrimas, este hombre permaneció, porque dijo, creo que muchas veces me he dado por vencido, pero en esta ocasión no lo voy a hacer, porque lo que yo vine es por la bendición de Dios para mí y mis generaciones. Dios tiene, papá, una bendición extraordinaria para ti que aún no has experimentado. Dios tiene para ti preparadas cosas que tú ni te imaginas que Él tiene listas para ti. Pero para obtenerlas vas a tener que luchar. Vas a tener que luchar. Vas a tener que seguir peleando. No es una lucha de golpes. No se trata de cuánto golpeas. Se trata de cuánto sigues ahí, a pesar de que las cosas, las crisis, las circunstancias sigan viniendo a tu vida. De hecho, es una lucha espiritual, es una lucha de principios, es una lucha de palabra. Que tú sigas ahí, digas, no me muevo, no me voy a ir. Mi hija te va a servir, mi hijo te va a servir, mi casa será salva, porque aquí hay un papá que no le tiene miedo a caerse. No importa si me caigo, me vuelvo a levantar, pero no me voy de este lugar hasta que reciba tu bendición. Sabes, hay bendiciones que vienen a nuestra vida de la permanencia. No sé si tú has ido a algún lugar, algún cine, alguna tienda, algún centro comercial, y tú ves la salida de emergencia, y tú cuando la ves tú dices, ay, ahí está. Y creo que en nuestra vida hay muchas salidas de emergencia. De hecho, cuando viene una crisis, al mismo tiempo que Dios ya tiene la salida, también está la salida de emergencia. Y tú dices, híjole, ¿será que mejor me salgo por aquí porque parece ser más rápida? Porque parece ser la más cerca. Pero no necesariamente las salidas de emergencia en nuestra vida espiritual son lo mejor. Porque dice la palabra de Dios que cuando viene una crisis a nuestra vida, juntamente con la crisis, Dios ya puso la salida. Y claro que el enemigo quiere que tomes la vía rápida para que salgas y no enfrentes aquello que Dios ya te había equipado para luchar y para ganar y para obtener una victoria. Y claro que este hombre pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ya es mucho tiempo, yo prefiero no quedarme, ya estoy muy cansado. Llevo toda mi vida luchando por una bendición. Llevo toda mi vida luchando por una identidad. Creo que lo mejor es que yo me salga por la salida de emergencia. Pero quiero decirte que la salida de emergencia no es la mejor, porque Dios ya tiene una salida y una solución para ti. Continúa luchando, continúa adelante. No te des por vencido, hombre, no te des por vencido, papá, que estás a punto de ver el milagro. Estás a punto. Un buen papá sabe perdonar. Di conmigo, un buen papá sabe perdonar. Perdonó a su tío Labán y a su hermano Esaú. Sus hijos lo vieron perdonar. Creo que no hay una cualidad más hermosa que el perdón. ¿Verdad que no?
Mira, Génesis 33, versículo del 3 al 4 dice: entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos a su alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Cuando Jacob le roba la primogenitura a su hermano, después de ofrecerle un plato de lentejas, y el hermano le dice: sí, te la doy, después de haber engañado a su propio padre para obtenerla, Jacob se fue y corrió, porque muchas veces la salida de emergencia parece ser la mejor. Y justamente este hombre corre, sale y dice: mejor me voy, es que me equivoqué. Pero me encanta que cuando este hombre regresa, dice que se tira al suelo, su hermano al que había engañado lo abraza, lo recibe y lo perdona. Un gran papá, un buen papá es aquel que sabe perdonar. Un gran papá es aquel que fue perdonado y perdona. Es aquel que reconoce que no es perfecto, pero sí sirve a un Dios perfecto. Es aquel papá que dice: tengo muchas imperfecciones, pero sirvo a un Dios perfecto que todos los días me está perfeccionando. Dice que este hombre se inclinó 7 veces, a pesar de que Jacob no le había hecho nada malo a su hermano. El hermano fue el que se la vendió. El hermano fue el que se la dio y se la cambió por un plato de lentejas. Pero no hay mejor cualidad que el perdón. Ver a un papá que perdona, ver a un papá que incluso en situaciones difíciles no tiene la culpa. Híjole, nadie dijo amén. Que incluso cuando no tienes la culpa, papá, recuerdes que eres la cabeza del hogar, que Dios te puso por encima. ¿Sabes por qué? Porque aquel que inicia, dice que todo lo que cae sobre la cabeza se desborda sobre el cuerpo. Es aquel papá que toma la cualidad del perdón y dice: yo decido perdonar. Yo decido perdonar. Y no solamente perdonar, perdonarte a ti, papá. Perdonarte a ti por muchas cosas que tal vez no hiciste bien. Yo siempre he dicho que cada papá va mejorando a la paternidad. Tu papá le alcanzó hasta donde pudo, a ti te va a alcanzar hasta donde tú puedas, y tu hijo hará cosas que tú no pudiste hacer, pero como ya va a construir sobre ti, entonces tu hijo va a alcanzar cosas más grandes. Es que cada generación sube y sube y sube. No hay papás perfectos. Di conmigo: un buen papá bendice a sus generaciones. Génesis 49:28 dice así: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por bendición, por su bendición, los bendijo. No hay mayor cosa, papá, que tú bendigas a tus hijos. Ay, pastor, es que yo no soy de muchas palabras. No importa, di una. Es que mi papá no le gusta abrazarme. Abrázalo tú, a la fuerza. No sé si mi papá me esté viendo. Feliz día, papi, si me estás viendo. Pero a mi papá no le gusta que lo abraces. De hecho le hace: ay, ya. ¿Conocen esos? Ya. Yo: papá, es que te amo. Ya. Yo también, ya, no estás exagerada, ¿verdad? Si es mi papá. Y me encanta cuando mis hermanas o mi familia nos reunimos. Estamos los 3 hermanos, ¿verdad? Las 3 hermanas, perdón, y el hermano. Y entonces está mi papá sentado y todos: ya están listos. Y llegamos: papá, y mi papá: ya, déjenme en paz. Y todos: ataquen, abrácenlo. Y lo empezamos a besar. Porque algo sí no va a poder obtener el diablo. Y es decir que mi papá no es cariñoso. Mi papá es un hombre muy cariñoso.
no necesariamente es un hombre que te abraza, es un hombre que está, que te escucha, que te ayuda a construir sobre sus hombros. Es aquel hombre que regresa del trabajo y come y se deja al final para que tú tengas un hogar, una vida mucho mejor, hijo. No se trata de quién tiene más aciertos que otro. Se trata que el tuyo logró ser un gran papá y estar presente en tu vida. Y me encanta porque cuando estamos con mi papá, papá, y entonces ya últimamente mi papá se deja abrazar más, ¿verdad? Ya me hace así, ¿verdad? Me gusta porque me hace así atrás. Un día entendí que esto era: te amo mucho, hija. El sonreír cuando logro algo es decir, lo lograste, lo hiciste mejor que yo. Es cuando llegaba de trabajar, recuerdo, ¿verdad?, que le veía sus manos sucias y yo comiendo bien limpia. Y un día mientras comía y volteaba y le veía sus manos llenas de callos, me decía: Dios, mira las manos de tu papá para que las tuyas estén como están. Eso es ser un buen papá. Es un papá que pone el ejemplo. Es un papá que bendice ¿a qué? A sus hijos. Bendice a tus hijos. El diablo quiere engañar y hacerte creer que tu bendición, papá, no funciona. Seguramente porque te sientes descalificado, seguramente porque lo único que está en tu mente es las cosas que has cometido mal. Pero papá, tú eres la primera autoridad puesta por Dios en tu casa. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, Dios te eligió a ti, papá. Dios te puso una autoridad encima. Ese es un regalo que Dios te dio. Esa es tuya. ¿Y para qué te bendijo? Para que bendigas a tus hijos. Que cuando salgan los veas y digas: bendícelos, Dios. Bendigo a mis hijos. No hay bendición más grande y poderosa que la tuya, papá. Cuando pones tus manos sobre tus hijos, estás dejando una marca en sus vidas. Si no los tocas, el enemigo los va a tocar. Si tú no los tocas, el enemigo los va a tocar. Pero si tú los tocas, cuando tú los tocas, algo pasa internamente en tus hijos y algo pasa en el mundo espiritual. Cuando tú tocas a tus hijos, cuando tú los tomas de la mano, cuando tú los abrazas, cuando tú les pones la mano, cuando tú te sientas al lado de ellos a ver televisión y los tocas, algo sucede en la vida de tus hijos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Los afirmas. Un toque puede afirmar más que 1000 palabras. Un toque puede cambiar una vida más que 1000 palabras. Y si no lo crees, ve a un encuentro. Cuando la presencia de Dios cae en la vida de una persona, no se necesitan palabras. Esa vida ya fue transformada y cambiada. Porque hay veces que las muestras de amor no necesariamente son las palabras, o pueden ser las palabras, pero lo que más hace nuestra vida un eco y establece y afirma son los toques de nuestros padres en nuestra vida. Cuando tú tocas a tus hijos, tú los afirmas. Un buen papá es generoso. Di conmigo: un buen papá es generoso. ¿Sí hay papás generosos acá? Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 28:18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Híjole, Dios como cabeza del hogar te quiere bendecir, pero necesita de tu fidelidad, papá.
Y cierro con esta: un buen papá renueva su casa. Di conmigo: un buen papá renueva su casa. Génesis 35:2 dice: entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Hoy es un día para nuevas vestiduras en tu casa, papá. Hoy es un nuevo día para que establezcas algo nuevo en tu familia. Hoy es un nuevo día para que quites lo que tengas que quitar, que haya una limpieza y una sanidad para tu casa. Hay veces que le pedimos a Dios que haga un milagro en nuestra casa, cuando el milagro eres tú, papá. Tú eres el milagro. Tú estás vivo. Tú estás aquí hoy. Tú me estás escuchando. ¿Qué has vivido? ¿Qué has experimentado? ¿Qué te ha tocado enfrentar en la vida? Y a pesar de todo ello, hoy tú estás aquí. Ese es un milagro, papá, que se merece toda la gloria y toda la honra para Dios. Porque hasta hoy Dios te ha guardado, hasta hoy Dios te ha protegido, hasta hoy Dios te ha mostrado su amor. Hoy es tiempo de una sanidad. Yo siempre he dicho que lo que quieres en tu casa, primero lo tienes que experimentar tu papá. Y Dios hoy quiere darte esas nuevas vestiduras. Hoy quiere limpiar tu corazón y sanar tu corazón. Tal vez hoy tú estés aquí, tal vez hoy tu papá no está con vida, tal vez tu papá no está en la iglesia, tal vez tu papá viene a otro servicio. Pero sabes, tú tienes a tu Padre Celestial. Tú tienes al mejor papá de todos los papás. Hay ocasiones en la vida donde tienes que caminar bajo esta verdad. Tienes que saber que tienes al mejor papá contigo. Hay momentos en nuestra vida donde nos sentimos que no tenemos la capacidad, el apellido, las cualidades, el honor. Pero un día entendí que si Dios era mi papá, yo podía lograr todo lo que yo me propusiera en la vida. ¿Sabes por qué? No es porque yo sea la mejor, es porque tengo al mejor conmigo. Y si Dios es el mejor y Dios está conmigo, no importa lo que yo tenga que caminar. Yo siempre me he imaginado esto. Es una imaginación mía de niña y todavía lo sigo viendo así. Quiero platicártela hoy. Yo me imagino a Dios como un gran papá. De hecho, no un buen papá, sino un archimega recontra buen papá. Esos papás que no hacen nada incorrecto, esos papás que siempre están contigo. Yo me imagino que cuando hay circunstancias en mi vida donde me caigo, el primero que me extiende su brazo es Dios y me levanta. Que cuando no tengo una palabra de aliento, cuando cierro mis ojos y oro, es como si sintiera su presencia recordarme que sí puedo salir de la circunstancia en la que estoy enfrentando. Que cuando llueven los problemas, cuando cae una tormenta, me imagino a Dios caminando a mi lado con un paraguas, cubriéndome de la lluvia, de los problemas y recordándome que Él me sostiene. Que cuando no tenía que comer en algún momento de mi vida, iba a abrir el gabinete de la cocina y milagrosamente aparecía algo para comer. Es el Dios, es el papá que es un proveedor. Que cuando he estado en el hospital con mi hijo y nadie puede entrar, Él está a mi lado. Esa
aquel que te muestra una paternidad que no te mereces. Que si tú y yo hiciéramos ahorita una lista de cualidades, tú y yo no nos mereciéramos su paternidad. Pero algo sucedió, que sus ojos se fijaron en tu vida. Y cuando se fijaron en tu vida, estuvo dispuesto a entregarlo todo por ti. Sabía que ibas a ser el más imperfecto. Sabía que ibas a ser la más imperfecta. Pero fue una mirada tan profunda a ti que estuvo dispuesto a todo para que tú vivieras y tú tuvieras salvación. Entregó lo más valioso y lo más preciado por ti y por mí. No porque lo merezcamos, sino porque había algo interno en su interior llamado amor, que ni todas las definiciones en el diccionario lo pueden describir, porque no pueden describir completamente a Dios. De hecho, Dios es amor. Puso su mirada en ti para que cuando tú nacieras y llegaras a ese hogar, pudo haber sido un gran hogar, pudo ser un hogar no tan bueno, pudo ser un gran papá, no un papá. Tal vez no tuviste tu papá, tal vez tu papá falleció en algún punto, tal vez tu abuelo fue tu papá, un tío fue tu papá. Dios estaba haciendo desde el cielo: acá estoy, siempre he estado aquí, hija. Desde el vientre de tu madre te diseñé, te escogí, tu embrión vieron mis ojos, ya te tenía predestinado, ya te había elegido, ya había puesto mi mirada en ti, ya había puesto un propósito en tu interior. Quiero decirte que aunque padezcas de muchas cosas, aunque no tengas muchas cosas, yo sí estoy en tu vida. Es el más increíble, es el papá más maravilloso y se llama tu Padre Celestial, que hoy te está viendo y te dice: yo estoy para ti, yo estoy para levantarte, yo estoy para abrazarte, yo estoy para llenarte de esperanza. Salmos 27:10 dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Él te adoptó. Él te adoptó. Él te adoptó. Eres su hijo. Y aunque tus padres te puedan abandonar, Él está. Yo quiero declarar, papá, que Dios quiere bendecir tu vida esta mañana. Yo quiero decirte algo, siento de parte de Dios decírtelo: lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo increíble, papá. Estás dando cosas que tú nunca obtenías, que tú nunca obtuviste. Y a lo mejor tu familia no te agradece lo que haces por ellos. Tal vez tus hijos no se dan cuenta de todo lo que sacrificas. Pero ¿sabes algo? Tu papá Dios está muy orgulloso de ti, porque lo has hecho extraordinariamente bien. Mi papá es súper acelerado, súper mega acelerado. De hecho, un día yo dije: nunca me voy a casar con alguien como mi papá. Y no porque sea un mal papá. Yo dije: no, nunca, nunca, nunca. Entonces, un día hizo un comentario. Yo estaba sentada en el sillón de niña y mi papá llegó y dijo: ¿por qué todo el mundo es lento? Todos son lentos. Es que el carro que venía delante de mí venía
lento, ¿por qué no se hace para el lado? Venía mi papá bien enojado. Yo estaba sentada y yo dije, nunca me voy a casar con alguien como él. No, Dios, nunca. Yo dije, no, y alguien más lento, más tranquilo. Cuando me caso con mi esposo, un día estaba sentada en el departamento, su casa, y llega mi esposo y dice, ¿por qué todos son lentos? Y yo dije, no puede ser. No puede ser, dije, me casé con uno igual que mi papá, pero más cargado. Porque a pesar de que los hijos criticamos a los padres, terminan siendo nuestra más grande admiración. Y quiero decirte que esta casa te admira, papá. Te valoramos, te bendecimos. Y hoy queremos decirte gracias, gracias, gracias por ser una gran definición de lo que significa ser papá en la tierra. Vamos a darles un fuerte aplauso. Si tú te puedes poner de pie, ponte de pie. Cuando me estaba graduando de la universidad estaba a 2 horas de donde mis padres viven. Entonces yo me estaba graduando y cuando salimos ya después de la graduación hay una como parte donde tú te puedes tomar fotos. Entonces nos estábamos tomando fotos y mi papá llega y dice, ya vámonos, ya. Y yo, papá, es mi graduación. Ya, se va a hacer el tráfico, vámonos, que no sé qué, ya se tomaron mucho, ya vámonos. Y yo, papá, es mi graduación, ¿verdad? O sea, todo lo que hice para graduarme, papá. Y bueno, ya me subí al carro porque el papá manda, era el carro de él, ¿verdad? Entonces ya nos subimos al carro. Años más tarde, un día le digo, oye, papá, ¿hasta dónde estudiaste? Y me dice, hasta la preparatoria, hija. Yo dije, no me imagino lo que mi papá sintió cuando yo me gradué de la universidad. Pero todo el sacrificio que haces, papá, va a traer recompensas a tus generaciones. Va a traer mucha recompensa a tus generaciones. Gracias a Dios por los papás, ¿verdad? No se haga, hermana, que no puede vivir sin ellos. Nos puede criticar, pero son increíbles. Y cuando no está papá en casa, está papá Dios. Y yo también quiero honrar hoy a las mamás que han sido o han hecho o se han parado a tomar la maternidad porque el papá decidió abandonar el hogar. Quiero decirte, mamá, que tienes al mejor papá en tu casa, que es Dios. Él está ahí. Yo quiero orar esta mañana por todos los papás. Quiero bendecir tu vida. Y para aquellos que no tienen un papá, hoy quiero decirte que Dios quiere ser tu papá. Que cuando tu papá no ha estado o puede ser que tenga muchos errores, que ahí entre papá celestial a abrazarte. Para muchos hoy es un día de dolor porque papá no está en la tierra. ¿Cuánto darías por abrazar a tu papá? Yo quiero declarar en esta mañana que tú vas a sentir un abrazo de tu Padre Celestial, que Dios te va a venir a abrazar. Y cuando cierres tus ojos, imagínate a tu Padre celebrando en el cielo con Dios. Porque para aquellos que servimos a Dios, yo y mi casa le serviremos a Dios. Tu papá hoy está en un mejor lugar. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, Señor. Gracias. Yo te pido que bendigas la vida de cada papá en esta mañana. Por los que ya son, por los que están a punto de ser papás y por los que anhelan ser papás. Creo que no hay mayor regalo que la paternidad
para un hombre. Yo quiero bendecirte, papá, en esta mañana. Hoy bendigo la vida de cada uno de los que están aquí. Padre, tú los conoces por nombre, conoces sus virtudes, sus defectos, sus cualidades, sus fortalezas, sus debilidades. Conoces absolutamente todo de ellos. Conoces su pasado, conoces su presente y conoces su futuro, Dios. Hoy bendecimos la vida de cada uno de los papás que se encuentran en este lugar. Declaramos bendición sobre sus vidas. Declaramos, Padre, que si hasta el momento hay alguna herida en su corazón, que hoy tú puedas sanar hasta lo más profundo de su ser. Padre, que seamos padres que bendicen su casa, que bendicen sus hijos, padres que se levantan a creer, padres que afirman con un toque. Padre, que en todo momento estemos. Ayúdanos, Padre, a renovar nuestra casa. Que si hay algo que tengamos que quitar, que hoy nosotros podamos limpiar. Que hoy tú puedas renovar completamente nuestra casa, nuestra familia, Padre. Que si hay algo que no ha sido bueno en nuestra casa, con nuestra familia, yo te pido un nuevo tiempo. Yo te pido un nuevo tiempo para esa casa. Padres que se aferran a tu bendición. Padres que no se dan por vencidos. Padres que continúan adelante a pesar de que sus fuerzas no le dan. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no soltarnos de tus promesas para nuestra vida. Sabes, papá, tú tienes una promesa. Tú tienes una promesa. Eso se llama esperanza. Tú tienes una palabra de parte de Dios. Y si tú la tienes, aférrate a ella. No la sueltes. No la sueltes hasta que la veas hecha realidad. En el mundo espiritual ya está. Solo falta que llegue al mundo terrenal. Pero si Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Padre, hoy declaramos generosidad en el corazón de los padres. Que seamos generosos en todo momento. Papás, ¿podrían pasar acá al frente? Todos los papás. Todos los papás. Y si tú quieres ser papá y tienes el anhelo de ser un papá y todavía no eres un papá, pasa por favor acá al frente. Pasen todos y todos pueden verme. Pasa, ven. Ya sabes, pasa por favor acá, vente. Todos los que quieran ser papá, queremos orar por ustedes. Vamos a orar. Mamás, hijos, pueden extender sus manos hacia sus padres. Cierren sus ojos, papás. Padre, hoy bendecimos a cada papá. Los que son, los que van a ser. La paternidad nace en el corazón. Puede ser que nace mucho antes de que llegue un bebé. Si es que hoy queremos bendecirlos a todos, bendecimos sus vidas, bendecimos sus propósitos, sus sueños, sus metas, papás. Que este año tú puedas sentir que Dios te levanta a un nivel superior, a un nivel más extraordinario. Que Él renueva tus fuerzas, que Él renueva tu forma de hacer las cosas, que Él te levanta para un tiempo como este. Él te escogió, Él te dio a tus hijos amados. Padre, llénalos de sabiduría, llénalos de palabra. Hoy bendecimos a cada cabeza de hogar, Dios.
En esta casa no aplastamos a la cabeza, en esta casa honramos la cabeza. Y sabemos que todo lo que cae sobre la cabeza se desborda sobre el cuerpo. Hoy declaramos un aceite completamente nuevo sobre la vida de cada papá. Papá, extiende tus manos, ábrelas así enfrente de ti. Padre, yo declaro que este año tú les darás los mayores regalos a ellos. Que todo lo que ellos han dejado, que todo lo que ellos han puesto en pausa para que los sueños de sus casas se cumplan, que yo declaro en esta mañana que tú traes sueños y sueños que despiertan, sueños que se quedaron a la mitad. Si hay algún negocio, algo que tú has querido hacer, yo declaro que este es tu año, papá. Te bendecimos. Declaramos bendición sobre tu vida, fuerza, que lo harás de la mejor manera. Padre, tú eres el papá más extraordinario. Que tú seas su inspiración, que tú seas su roca, que tú, Padre, los levantes de una forma diferente, que sus ministerios vayan a otro nivel, que puedan sentir tus abrazos, tu amor, tu guianza, tu dirección. Padre, multiplica, Señor, su trabajo. Ayúdalos, Señor, para que puedan ser los mejores. Papás, levanten sus manos así en alto, todos. Quiero que le digas conmigo: Padre Celestial, ayúdame a ser un papá no ordinario, sino extraordinario para mi casa. Ayúdame a ver las cosas que no son como si fuesen. Ayúdame, Señor, a aferrarme a tus promesas. Ayúdame, Señor, a bendecir a mis generaciones. Ayúdame, Señor, a ser generoso. Y ayúdame, Señor, a creer todo lo que tú has dicho sobre mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darles un fuerte aplauso.